pase al bloque académico con la conferencia inaugural, Impedimentos en el acceso a la información, casuística y marco normativo, que estará a cargo del doctor Eduardo Javier Luna Cervantes. El doctor Eduardo Luna es director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es abogado por la Universidad de Lima y docente en la misma casa de estudios. Es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en el programa de segunda especialidad en Derecho Público y de Buen Gobierno. Además, tiene maestría de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la citada universidad. Ha sido funcionario en la Defensoría del Pueblo del Perú, ocupando la jefatura del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción. También se ha desempeñado como vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior del Perú. Doctor Luna, muchas gracias. Bienvenido, lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes con todas y con todos. Por supuesto, para mí es un placer estar aquí con ustedes y conversar de un tema que seguramente va a generar una conversación interesante, puesto que la temática de la transparencia, del acceso a la información pública ha tenido en los últimos años en el país una irrupción importante, ¿no? Creo que en todos genera conciencia de que estamos hablando de un derecho fundamental, por un lado, cuando hablamos del acceso a la información pública, pero también estamos hablando de un valor superior, del máximo orden en nuestro ordenamiento jurídico, porque tiene raigambre constitucional. Y la transparencia, el acceso a la información pública, además, no obedece a la voluntad política del momento. Ciertamente, sí, para planes, para estrategias, para la ejecución de presupuestos. Pero de alguna manera ya viene preconfigurada por una serie de instrumentos internacionales, por la determinación de los contenidos de ese derecho, por leyes modelo a nivel interamericano, por convenciones anticorrupción, donde el componente de la transparencia está siempre presente, junto a la rendición de cuentas, junto a la responsabilidad, a la atención de las necesidades, todo eso que venimos a llamar contemporáneamente el buen gobierno. Lo que voy a hacer en estos minutos es presentarles en términos generales cuál es ese marco de regulación, qué es lo que hacemos nosotros desde la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, que tiene el encargo, por cierto, de jefaturar 2 autoridades nacionales. Y aterrizaremos en algunas de las excepciones que seguramente generan mayor interés al trámite de las solicitudes de acceso a la información pública. Luego de lo cual, seguramente en la estación de preguntas, yo más bien me nutriré de la casuística de registros públicos y trataremos a partir de allí de, si no brindar algunas soluciones prácticas, sí al menos algunos criterios y principios orientadores. Una presentación de lo que ya les venía a comentar. Esta dirección, orgánicamente adscrita al despacho viceministerial, jefatura 3 direcciones de línea, que en la práctica es el mismo equipo humano, jefaturan la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Ambas son creaciones normativas, orgánicamente no existen, sino son una entelequia normativa, que las ejerce el MINJUS a través de esta dirección general. Pero es una dirección sui generis, porque no obedece solamente al ROF de la institución, sino que obedece a 2 leyes materiales que
crean estas dos autoridades. Nos referimos en el caso de la transparencia, de la Autoridad Nacional de Transparencia, al Decreto Legislativo 1353 del año 2017, que creó la autoridad, la cual opera desde el año 2018. Al igual que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que está orgánicamente más bien vinculado al despacho ministerial. Aquí, como pueden ver, hay un diseño peculiar, por no decir incompleto, ¿no? En otros países es una sola institucionalidad unificada y un nivel de coordinación orgánico también, un puente de comunicación permanente. En nuestro caso, no formalmente, sí materialmente, hay una buena relación y estamos al tanto de un lado y del otro de los criterios, pero el diseño claramente es perfectible. De hecho, en el proyecto de ley 7870 del año pasado, que se presentó un proyecto del Ejecutivo al Congreso, se prevé una unificación de estas autoridades, una incorporación del tribunal y convertir a esta autoridad en un organismo técnico especializado. No sé cómo ocurre en otros países, así que seguramente en algún momento el próximo diseño institucional será esa meta. Y también, bueno, tenemos la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, creada por la Ley 29733 del año 2011. La autoridad, el equipo humano, la dirección como tal, opera desde el año 2013 y por lo tanto podemos decir que desde el año 2018 tenemos un equipo humano vinculado a ambas tareas. Tenemos a cargo una tarea muy relevante, como todas las del Ministerio de Justicia, y es la de promover, garantizar, defender dos derechos fundamentales. El derecho de acceso a la información pública, artículo 2, inciso 5 de la Constitución, y el derecho a la protección de datos personales o el derecho a la autodeterminación informativa, como también se le conoce, artículo 2, inciso 6 de la Constitución. Y por supuesto, ambos derechos tienen normas materiales que redondean esos contenidos, que le dan sustancia. Nos referimos a la conocida ley 27806, que tiene un texto único ordenado del año 2019, y ya lo comenté, a la ley de protección de datos personales. En esta ocasión nos vamos a ocupar básicamente de la temática de transparencia, de acceso a la información pública. Y aquí quiero reseñar brevemente que esta autoridad tiene un rol relevante en cuanto a la determinación de criterios, pautas de interpretación de la ley de transparencia y acceso a la información pública. La autoridad emite opiniones consultivas, informes jurídicos, opiniones técnicas, que le dan sustancia, que le dan contenido a este derecho. Y lo hacemos a propósito de consultas de las entidades públicas, ¿no? En estos 4 años hemos generado más de 300 documentos y hemos absuelto entre las atenciones directas, presenciales, correo electrónico, por la vía telefónica, más de 10.000 atenciones a funcionarios, servidores y ciudadanos en general. Así que de lo que vamos a comentar un poco y de lo que les puedo comentar también es de esta experiencia práctica de las opiniones consultivas que absolvemos. Y otra tarea relevante es la supervisión de la normativa de transparencia y acceso a la información pública. De tal suerte que cuando un ciudadano, evidentemente, medianamente informado en estas cuestiones, advierte que hay una institución que no cumple con sus obligaciones de transparencia activa, me refiero a portales de transparencia, o transparencia pasiva, me refiero a la atención oportuna y en el marco de la ley de las solicitudes de acceso a la información pública. Cuando una entidad no atiende al ciudadano en estos asuntos, puede eventualmente presentar una queja, una denuncia, y eso podrá generar que nosotros desde la dirección
en esta labor de supervisión elaboraremos un informe, un reporte, analizaremos esa página web, ese portal de transparencia, revisaremos el TUPA de la institución o si hay costos que van más allá de la reproducción de la información y le haremos saber a la entidad que está incumpliendo con la ley, de tal forma que enmiende su conducta. No tenemos a cargo una potestad sancionadora, de momento. La potestad sancionadora frente a infracciones a la ley de transparencia recae en cada entidad pública. Lo que puede hacer la autoridad de transparencia es, una vez tomada la foto y verificada la inobservancia de la ley, poner en conocimiento de la máxima instancia administrativa de la entidad que aquí se ha infringido la ley para que proceda con el procedimiento sancionador como determina la ley. Así que vamos a centrarnos en esas dos actividades, porque hay, por supuesto, funciones normativas, emitimos directivas, lineamientos, promovemos una cultura de la transparencia en material audiovisual, visual también, capacitaciones, más de 30.000 servidores públicos y ciudadanía en general capacitada en estos 4 años, y labores específicas como elaborar una vez al año el informe anual que se presenta al Congreso de la República, consolidando las solicitudes de acceso a la información pública del Estado peruano. Así que seguro se les requiere, ¿no?, una vez al año que se pueda consolidar esa información y entregarla a la autoridad. Y hay alguna tarea específica también, que es la de elaborar lineamientos de clasificación y desclasificación de la información. Porque como ustedes bien saben, si bien toda la información del Estado se presume pública, hay excepciones. Y la autoridad está llamada a elaborar junto con las entidades, porque son las entidades poseedoras de la información las que pueden mejor juzgar qué información es de acceso público y cuál no. Lo que hace la autoridad es acompañar en ese proceso y orientar. No me detendré mucho en esto, ya les he comentado la norma importante, la ley 27806 del año 2002, el reconocimiento constitucional del derecho desde el año 93. Ha habido una evolución normativa importante en estos años, pasando por la creación de la autoridad y del tribunal, y recientemente ya tenemos además herramientas objetivas para poder buscar un criterio común entre entidades a la hora de atender a los ciudadanos por las solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? En el año 2020, por ejemplo, se emitió un decreto supremo 164/2020 PCM que estandariza, por ejemplo, los costos de reproducción de la información. 10 céntimos, folio, 1 sol, el CD, por poner unos ejemplos, ¿no? Y es porque se había advertido una disparidad significativa entre entidades públicas, entre regiones, o el añadido de costos abiertamente ilegales que encarecían y dificultaban el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esto ha cambiado y ya tenemos un marco de referencia para nosotros poder supervisar esta tarea, y esto lo hacemos conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública y del INDECOPI en temas de barreras burocráticas e ilegales. Vamos de lleno a la materia. Y disculparán quienes ya tengan un conocimiento previo en el asunto, pero me parece importante, de cara a que es un evento nacional, poder comenzar pues por el comienzo, ¿no?, que es el contenido del derecho. Estamos hablando de un derecho fundamental, un derecho de toda persona. No hace falta ni siquiera acreditar ciudadanía, localía, mayoría de edad. Es un derecho de toda persona, incluso menor de edad, que le permite solicitar y recibir de una entidad pública información de naturaleza pública, ¿no? Solamente
a cambio de sufragar el costo de reproducción de la información. Nada más. No cabe ningún costo adicional. Por lo tanto, no requiero tampoco justificar el por qué requiero la información. Y como decía, esta norma tiene excepciones y es a lo que nos vamos a ocupar en un momento más. Creo que una entrada importante para rápidamente distinguir este derecho de otras figuras similares, como lo puede ser el derecho de petición administrativa, es entender que estamos hablando de información que ya existe en la entidad o que tiene la obligación de proveer porque debería tenerla, aún no teniéndola. Pero estamos hablando sobre todo de información que yace en la entidad, sea porque la haya generado, sea porque la posea de otra entidad pública, o que ha sido financiada con presupuesto del Estado, o mejor aún, un criterio mucho más llano. Esa información sirve de sustento a una decisión de poder, del poder público. Como dice el Tribunal Constitucional, lo realmente trascendental a efectos de que pueda considerarse como información pública no es su financiación, que sí, sino la posesión y el uso que le imponen los órganos públicos en la adopción de decisiones administrativas. Salvo, claro está, que la información haya sido declarada por ley como sujeta a reserva. Esto nos dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir? Que si la información ha sido financiada por el Estado, pues por supuesto que es pública. Pero sobre todo, si es una información que sirve de sustento a una decisión administrativa o de gobierno, al fin y al cabo, una decisión del poder público, esa información es por naturaleza pública. Y esa información que podemos encontrar de manera documental, en soporte fílmico, magnético, digital, todos los formatos que hoy en día nos acompañan en la era digital. Por regla general, se debe entregar, cuando una persona solicita información a la entidad tiene 10 días hábiles para responder ante esa solicitud. Pero puede ocurrir, y a ustedes les habrá ocurrido con frecuencia, que cuando la información es voluminosa, se requiere acopiarla de distintos puntos, órganos de línea de la entidad, evidentemente 10 días hábiles son absolutamente insuficientes para atender al ciudadano. Por lo tanto, la norma prevé que en ese supuesto, en el segundo día hábil de haber recibido la solicitud, tiene que informarle al solicitante que hará uso de la prórroga que le asiste la ley, no pedirle permiso, informarle, más bien, que hará uso de la prórroga y darle una fecha cierta de entrega. Y allí, evidentemente, tendremos a un ciudadano que pueda atender de buena fe esas razones y aceptará la situación, o puede haber un ciudadano que de manera disconforme considere que ese plazo que se le está confiriendo a su solicitud es excesivo, es desproporcionado, y seguramente acudirá al Tribunal de Transparencia, quien al fin y al cabo determinará si ese plazo es razonable o no, si hay abuso del derecho o no. Pero la regla es esa: al segundo día tiene que haber una comunicación al ciudadano de que se hará uso de la prórroga. Al sexto día se le tendrá que hacer una liquidación del costo. Bueno, usted quiere toda la información que se ha generado en esta oficina en el último mes y la quiere de manera física, es decir, nos exige reproducir la información. Eso le va a significar este número de soles como monto, y ese es un requisito, la liquidación de ese costo para poder reproducir la información. Si no, tendríamos a la administración pública reproduciendo permanentemente información y ciudadanos que no acuden a la entidad a recogerla y a pagar ese costo. Primero se liquida y luego se reproduce la información. Pero lo que viene ocurriendo
por la era de la tecnología, la de la era digital, es que cada vez más los ciudadanos lo que solicitan es información digital, ¿no? Y el día 10 se entrega la información. Una alternativa poco usual, pero de acuerdo a la experiencia que tenemos, que se comienza a presentar de manera más permanente, es el acceso directo a la información, artículo 13 de la ley. Es decir, mire señor, aquí tenemos muy poco personal, vamos a tramitar su solicitud, pero nosotros con los cálculos que hemos hecho le podremos entregar esta información pues el 30 de octubre. Si usted gusta, en horario de oficina, aquí se acondiciona una mesa, una silla, y usted quiere revisar la información, pues puede la entidad brindársela de manera directa, ¿no? Es una alternativa a la reproducción física de la información. Solicitudes de información que no son acceso a la información pública, es decir, que no son en estricto el ejercicio, no son una manifestación del ejercicio del derecho de acceso a la información. Porque el acceso a la información es un derecho fundamental, pero básicamente del administrado, del ciudadano respecto a la administración. No regula la relación entre entidades, que si una entidad le requiere a otra información, no es necesario invocar el derecho de acceso a la información, porque para eso está el deber de colaboración que regula la ley del procedimiento administrativo general. Si un congresista, si un regidor solicita información, es innecesario que invoque la ley de transparencia. Muchas veces lo hacen por el plazo más célere que otorga esta norma. No es necesario porque, porque ellos tienen su propio marco legal que reconoce una serie de funciones, competencias, labor de fiscalización. Por lo tanto, ellos, citando su propia normativa, deberían tener acceso a la información, con las excepciones de la ley, tratándose de información protegida. Ya nos detendremos en ello. Las partes en el trámite de un procedimiento administrativo tienen derecho al acceso a ese legajo, a toda esa documentación, no en virtud de la ley de transparencia, sino en virtud de la ley del procedimiento administrativo general. Y la petición consultiva, la petición administrativa. Se suele confundir cuando se le requiere a la administración los motivos de determinada acción, el sustento de determinado plan. Lo que quiere ese solicitante es que la entidad le explique, argumente, le responda, ¿no? Sobre la base de una decisión ya tomada, pero no está requiriendo información documental que ya existe. Eso es derecho de petición, se tramita por otros plazos, 30 días hábiles, ley del procedimiento administrativo general. Y aquí vamos entrando en materia que puede resultarle pues más familiar y de interés, evidentemente. La obtención de copias de documentos que la ley haya previsto como parte de las funciones de las entidades y que se encuentren contenidos en su TUPA, no es el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. No debe tramitarse como una solicitud, porque la entidad, por una ley que le da cobertura, que la habilita, puede y tiene derecho en términos largos, ¿no? Está habilitada para cobrar una tasa, un costo distinto al de reproducción, ¿no? Un derecho de trámite. Esa entidad, ante una solicitud de acceso a la información, no tiene que regirse por la ley de transparencia si la información que le requieren responde a información que por ley tiene que cobrar una tasa, un derecho de trámite. Procedimientos o servicios con tasas especiales distintos a los costos de reproducción.
se justifican en la existencia de entidades que tienen como funciones propias e inherentes a su finalidad institucional el otorgamiento de copias simples o auténticas de documentos que generan y administran como parte de sus funciones sustantivas, que es, ¿no?, la función sustantiva de los registros públicos de la SUNARP, ¿no?, por ejemplo. La ley de transparencia, si bien nos indica que la información debe presumirse pública, es por esencia de naturaleza pública la información del Estado, hay por supuesto excepciones. Y la ley prevé 3 categorías de información exceptuada: la información secreta, la información reservada y la información confidencial. Brevemente me referiré a las 2 primeras, que no es, digamos, la categoría más habitual entre las entidades públicas, porque la información secreta está referida al ámbito militar e inteligencia, información que de develarse podría afectar la seguridad nacional, la integridad territorial. Estamos refiriéndonos sobre todo al ámbito de defensa, ¿no? La información reservada es la que puede afectar la seguridad nacional, el orden interno, imaginemos planes operativos de la Policía Nacional, información sobre colaboradores eficaces en determinada zona del BRAEN, o que puedan afectar las relaciones internacionales del país. Imaginemos un conflicto diplomático, hay cartas de un lado y del otro por parte de las cancillerías. Bueno, en el trámite de un conflicto no puede develarse información que puede afectar sensiblemente las relaciones del país. Esas 2 categorías son las de secretas y reservadas. La más común es la tercera categoría, la información confidencial. Y acá hay una primera tarea para las entidades públicas. La norma dispone que las entidades que tengan información confidencial, por supuesto reservada y secreta, la norma prevé, les comento, que la entidad tiene que identificar aquella información que puede responder a esta categoría y protocolizar. Y si hay información que yo puedo consignarla con un código, con una serie, en una resolución interna y que está claramente identificada, eso va a reducir el margen de discrecionalidad del funcionario de turno. Sabré que si se encuentra en la clasificación interna de la entidad, es información confidencial y por lo tanto no deberá entregarse. En eso estamos todavía muy rezagados en general como Estado peruano. Apenas si nosotros también hemos podido contribuir con un documento que los invito a revisar de preguntas y respuestas en relación a los criterios de clasificación. Y es que este es un trabajo arduo, no se puede hacer desde un trabajo de gabinete, sino con las propias entidades. En fin, en esta categoría de información confidencial encontramos consejos, recomendaciones y opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a una decisión de gobierno. Previo a una decisión de gobierno. Y es que lo sabemos muy bien, ¿no? Cada vez que el titular de una entidad tiene que tomar una decisión, pues el titular requiere de la opinión técnica de asesoría jurídica, de la oficina de presupuesto, de determinadas unidades en el sector. Pues bien, antes que la decisión se emita y se haga pública, la administración del Estado tiene la prerrogativa de deliberar previamente, sin los reflectores públicos, para entrar en una controversia interna y que dé a luz, sin ningún tipo de presión, la decisión más ajustada a la ley, ¿no?, o a los intereses generales. Entonces, en tanto esa decisión no se haya tomado, esos documentos previos pueden gozar de la excepción al acceso. Pero hay casos y casos, ¿no? Porque cuando hablamos de órganos técnicos que tienen por determinadas competencias y funciones emitir este tipo de documentos,
pues una cosa es lo que pueda decir el órgano técnico y al fin y al cabo otra la que diga la alta dirección, que tiene un perfil más político, ¿no es así? A ver, sí que hay casos y casos, pero por regla general, estos consejos, estas opiniones y estas recomendaciones están protegidas del acceso. También lo está la información vinculada al secreto bancario, tributario, comercial, tecnológico, bursátil, porque muchos de ellos son derechos constitucionales también. Y por lo tanto no se puede develar abiertamente esa información. Investigaciones en el trámite de procedimientos administrativos sancionadores. Se pone en evidencia las razones, ¿no? Poder afectar honras, reputaciones, de una manera prematura al develar información, o poner en riesgo la propia eficacia del procedimiento sancionador. Entonces la norma prevé que no se puede entregar esa información hasta que haya una resolución en primera instancia que determine esa condición jurídica, o transcurran 6 meses y luego de ese plazo ya la norma prevé que existe publicidad. Información preparada por asesores jurídicos del gobierno, porque pueden afectar la estrategia litigiosa del Estado. Pensemos en procuradores, pensemos en estudios de abogados contratados para defender al Perú en tribunales internacionales, en arbitrajes internacionales, pues develar esa información podría poner en riesgo la estrategia litigiosa del Estado. Y como una excepción importante, los datos personales. Los datos personales, como quiera que también son un derecho fundamental, son una excepción a la regla de la entrega de la información. De eso vamos a comentar, pero no cualquier tipo de datos personales, sino los datos personales que puedan afectar la intimidad personal y o familiar, que son un subuniverso algo más acotado. Indiscutiblemente, entran allí, por ejemplo, los datos personales sensibles. ¿Cuáles son esos? Los que dan cuenta de datos de nuestra salud, nuestra intimidad económica, nuestras opiniones políticas, nuestras creencias religiosas, datos biométricos. Y alguna otra información que por una ley, por una norma con rango de ley, por un decreto legislativo, tenga una protección especial. Porque la ley de transparencia no es cerrada. Debemos leer el régimen de excepciones de manera conjunta con otras normas del ordenamiento. Bueno, aquí me ha jugado algo mal la gráfica. Tiene que tener una vista de lince para leer aquí, pero solamente para decirles que en esta idea de emitir opiniones, absolver consultas, lo que hace la dirección, lo que también hace el Tribunal de Transparencia y lo que hace cualquier juez es interpretar. Interpretar sobre la base de los principios y las reglas que regulan este régimen de la ley de transparencia, ¿no? Y hay algunas reglas importantes. Ya les había comentado que la regla fundamental es la del principio de publicidad y máxima divulgación. Otra regla es que las excepciones se interpretan de manera restrictiva, porque estamos hablando de restringir un derecho fundamental. Así que las excepciones, siempre se interpretan de manera restrictiva, no expansivamente. La prueba del daño, nos dice la ley modelo de la OEA, que lo ha hecho suyo también el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Transparencia. La prueba del daño no es otra cosa que la carga argumentativa que tiene que poner en evidencia la administración para justificar una no entrega. No hace falta, no es suficiente, invocar una excepción para no entregar la información. Es necesario explicar las consecuencias perniciosas
que el develar esa información podrían generar. Porque si no, qué fácil, ¿no? Niego la información, invoco la ley y se acabó. No. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales que resuelven caso a caso exigen que la entidad asuma esa carga y provea las razones de la no entrega, el efecto pernicioso que podría generar en un bien jurídico protegido. Hay también una regla de impedir añadir nuevas excepciones si no es por una ley o por un decreto legislativo, es decir, yo no puedo incorporar al régimen de excepciones por un decreto supremo, por una directiva interna, por un protocolo interno, no. Si vamos a hablar de restringir un derecho fundamental, lo lógico es que una excepción por lo menos venga de una norma del mismo rango. Y por último, una regla de oro. No se considerará como información clasificada aquella relacionada a violación de derechos humanos. Convenciones de Ginebra. No, nadie puede, sobre pretexto de alguna de las excepciones, negar información si esa información está vinculada, por ejemplo, a crímenes, ¿no? Vamos cerrando, poniéndole tal vez más atención a algunos de los temas y excepciones que seguramente le podrán generar a ustedes mayor interés. El dato personal. ¿Todo dato personal es confidencial? No. Habíamos explicado que son aquellos datos personales que directamente afectan la intimidad personal y o familiar. Pero esa determinación de lo que es íntimo para uno siempre tiene un margen subjetivo, ¿no? Por eso la norma establece claramente que al menos en esta categoría de la información que afecta a la intimidad personal están los datos personales sensibles. Y para hacerles una diferencia, ¿no? Alguna vez nos consultaron, oiga usted, autoridad, el que se alojen las imágenes, las fotografías de los funcionarios públicos, ¿no es una exposición excesiva de un dato personal en las páginas web? Bueno, si interpretáramos expansivamente la idea de la intimidad personal, tendríamos que decir que sí. Pero evidentemente no podemos interpretar de manera expansiva esas excepciones. La imagen de un funcionario, de un servidor público, permite la identificación del mismo. Y esa identificación puede ser a través de consignar un nombre, un DNI, pero también de la imagen. Es una intromisión admisible, razonable, para efectos de identificar quién ejerce poder público. Así que esa información no podemos considerarla como que afecta a la intimidad personal. Los datos personales de funcionarios públicos reciben un tratamiento distinto por el interés público subyacente. Permiten además a la ciudadanía vigilar el adecuado uso de los recursos públicos y contar con el personal idóneo para el encargo asignado. Y allí hay mucha casuística. Los invito a revisar algunas de las opiniones consultivas que se enseñan abajo y pueden revisar siempre nuestro compendio que presentamos en diciembre pasado de 4 años de opiniones consultivas con un índice temático muy exhaustivo para que puedan conocer nuestros criterios en materia de datos personales. Pero allí, por ejemplo, hemos discernido, ¿no? Currículum vitae, boletas de pago. Estamos hablando de documentos que en principio son públicos, pero no toda información en esa documentación puede ser pública. Seguramente la copia de mi máster sí será pública porque mi remuneración va en función de yo tener cierto perfil académico. Así que es razonable que mi título de máster de la unidad X se pueda mostrar y reproducir. Pero mi correo electrónico, mi dirección, mi teléfono personal, si tengo una deuda alimenticia que se consigna en mi boleta, pues hay información que claramente responde a la intimidad personal y que no suma nada
a esa labor de vigilancia que puede realizar cualquier ciudadano, ¿no? Y cuando tenemos esos supuestos donde hay información que tiene información de naturaleza pública e información de naturaleza reservada o confidencial, pues lo que puede ocurrir y debe ocurrir es segregar, tachar, disociar aquella información que es protegida y entregar versiones mutiladas de documentos. Y acá hay un gran desafío, sobre todo en la era digital, ¿no? En la era del expediente digital, ¿cómo disociamos? ¿Cuál es nuestra política en esta materia? ¿Existe, no existe? ¿Será momento de discutirlo? La autoridad tiene allí un rol que cumplir también, de cara, por ejemplo, a la disociación de datos personales en resoluciones administrativas, en el trámite de procedimientos sancionadores o en el ámbito de la justicia, como ya determinó también la ley. Por buenas prácticas ya lo hace el Tribunal Constitucional, lo hace el Poder Judicial, en casos de menores, en casos de familia, hay una disociación de datos, ¿no? Nosotros lo hacemos, por supuesto, cada vez que llega una solicitud de acceso. Y acá hay que evaluar, porque quien presenta un documento ante la administración pública con su nombre, tiene una expectativa o debería tener una expectativa de privacidad cercana a cero. Porque yo debo saber que la administración tiene el deber de reproducir información si alguien se lo solicita. Pero evidentemente aquí también viene el criterio de la entidad. Si yo tengo un sistema de denuncias por infracciones a la normativa municipal y un denunciado requiere copia de la denuncia, pues seguramente no será de buen criterio el reproducir los datos del denunciante, porque puede haber allí una situación tensa entre vecinos o una situación de hostigamiento o amenazas, como ha ocurrido también en la casuística que conocemos en el ámbito municipal, cuando hay denuncias de corrupción, nada menos, ¿no? Entonces, es evidente que la disociación de datos es una bandera que tenemos que tener siempre presente en esta materia, ¿no? Avanzamos. Fuentes de acceso al público. Ya para ir terminando. Cuando yo obtengo información, datos de fuentes de acceso público, pensemos en guías telefónicas, aunque ya nadie las usa, ¿ah? Pensemos en repertorios de jurisprudencia, pero debidamente anonimizados, o en el RUC de una persona natural, o en un directorio telefónico, si es público, o en datos de un colegio profesional, que son públicos, sobre la habilitación o no de determinado profesional del derecho. Esas son excepciones a la reserva porque estamos hablando de fuentes de acceso público, como lo son también los registros públicos, evidentemente, ¿no? Hasta allí no llega la obligación de disociar, porque la información proviene de una fuente de acceso pública. Y es una excepción que además está prevista en el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Y expresamente alude a los registros públicos administrados por la SUNARP, así como todo otro registro o banco de datos calificado como público conforme a ley. Las entidades de la administración pública en relación a la información que deba ser entregada en aplicación de la Ley de Transparencia. Lo que les decía hace un momento. Si yo solicito a una entidad determinada información, pues la entidad no va a estar deliberando todo el tiempo si aparece un nombre por allí, si debe disociar o no. Porque si es una petición administrativa cualquiera, pues seguramente entregará la información. Pero si estamos hablando de una situación, de una denuncia por corrupción o una petición gracial de un tema de un indulto humanitario, un tema sensible de menores, pues ahí la administración tendrá que sopesar otros bienes jurídicos y eventualmente disociar, ¿no?
Pero por regla general, la entidad entregará la información. Y deberá respetarse, por lo tanto, en cada caso, y eso es todo un arte, ¿no? Establecer un criterio caso a caso. Lo que hacemos nosotros a través de las opiniones consultivas es dar una pauta en términos generales y abstractos. Es decir, una solución normativa para una configuración genérica de un caso. Podrá servir, evidentemente, para el caso que me comentas, pero no te estoy dando una solución para ese caso en particular. Para ese caso en particular, habrá una solución particular que te la va a dar el Tribunal de Transparencia, que eventualmente puede entrar en contradicción con nosotros. Porque lo que a nosotros nos parece A en términos generales y abstractos, en un caso específico X, puede resultar B. Y eso es perfectamente compatible cuando hablamos de dos planos de interpretación distintos. Finalmente, bueno, esto casi es una ventaja, tan pequeño que no podrán verlos nuestros canales de atención. No, por supuesto que es encantados de atender sus consultas, orientaciones. En el caso de la autoridad de transparencia, el correo electrónico es autoridaddetransparencia@minjus.gov.p. Por supuesto, la mesa de partes virtual, digital del Minjus. Y el anexo 1020, teléfono 204-3020, ¿no? Tratándose entre entidades, por supuesto, del propio sector, tenemos una atención priorizada y estamos a su disposición para las consultas y reflexiones que esta breve presentación les haya suscitado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luna, por su participación.